habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así parecíamos a ellos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo se intimidaron al ver a los gigantes? Estos gigantes son de las creaciones que Dios hizo, de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, y ahí vienen los gigantes, ¿sí? Ahorita en la actualidad se asombra el mundo porque encuentran osamentas grandes, ¿sí? Cuando dice la Biblia que había un valle, el valle de Og, donde enterraban a los gigantes, ¿sí? Entonces no es nuevo. De repente sale un video donde ven a un gigante en un cerro, claramente no se ve, pero está figurando, ¿sí? El Señor dice en su palabra que Él guardó de cada creación un remanente. Desde la primera creación, que fue la angélica querubínica, hasta este tiempo, ¿verdad? Entonces, eso para ellos, que era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido para que entraran a la tierra que Dios les iba a dar. En este tiempo nosotros estamos viendo aquí situaciones en este pueblo. ¿Y saben lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? Dígame si puedo explicarle. ¿No saben? Todo problema que se levanta contra los hijos de Dios, cuando alguien ve problemas, cuando alguien ve un gigante, cuando alguien ve otro gigante que se están levantando contra nosotros, el pueblo de Dios. Pero dice que el que está con nosotros es mucho más grande y más poderoso. ¿Tiene similitud? Amén. Ahora también la palabra dice: nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra las personas, sino contra la potestad, contra gobernadores que están operando en la vida de las personas. ¿Tiene similitud? ¿Tiene? ¿Cómo están batallando ustedes ahorita, ya específico ahí en su tierra? ¿Sí? Y Dios les dio la tierra por más de 50 años. Nosotros tenemos 5 años aquí. Y estamos peleando, y estamos trabajando, y estamos orando. ¿Sí? Pero nos está haciendo falta algo, quizá, porque nos hemos intimidado, o se han intimidado, por eso no están aquí. Han desertado porque vieron que otros se fueron. Y Caleb le dijo: subamos, porque somos más fuertes nosotros que ellos. Amén. No, pero hay gigantes, hijos de Anak. ¿Cómo pues? El que está conmigo es más grande y más poderoso que el que está con ellos. Amén. ¿Sí? Porque es un Dios vivo que contesta la oración. Entonces nosotros, hermanos, no podemos claudicar, no podemos retirarnos porque alguien se levanta, porque a alguien no le gusta. ¿Sí? Yo soy conforme porque a Dios le plació plantarnos en este lugar y estamos trabajando para eso. Así haya una persona a quien predicarle, aquí vamos a predicar. No se va a parar. No venimos por multitudes, no venimos por nada, venimos por uno que se ponga a la brecha. Y con ese vamos a trabajar. Y con ese le vamos a machacar la cabeza al diablo. Y en la medida que avancemos vamos a ver, en los versículos que hemos leído, se nos narra en el momento en el cual 12 espías que fueron enviados por Moisés para observar la tierra prometida, volvieron para dar su informe de lo que habían visto en la tierra que Dios les daba para tomar posesión de ella. Fueron solamente a inspeccionar. Mientras no nos movíamos, no había nada, no pasaba nada. Mientras no, ahora ya nos movimos, ya entramos a la tierra, ahora sí ya se empezaron a levantar. ¿Sí? Usted deje de orar y no moleste al enemigo y usted va a vivir tranquilamente, entre comillas. Pero levántese a orar, empiece a venir a la iglesia constante y va a empezar a tener problemas. A veces pensamos que venir a la iglesia ya estamos, no, es cuando van a empezar. Allí en tu casa te van a atacar, allí en tu casa van a llegar personas a decirte, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los pastores, a decir de medio mundo. No necesitas andar afuera, tu casa te van a ir a buscar. Y no se dan cuenta que son usados por el diablo, son instrumentos del diablo. Yo me considero un instrumento de Dios, usted es un instrumento de Dios. Pero hay gente que son instrumentos del diablo. Son usados para causar división, para causar problemas. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de dónde estamos parados. ¿Sí?
Nosotros vinimos aquí buscando la paz, buscando la tranquilidad, buscando la salvación para sus almas. Pero hay alguien que se opone siempre, siempre está oponiéndose. Podemos ver cómo los 2 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, la mayoría dijeron palabras negativas, que lo único que hicieron fue contagiar al pueblo del temor. El año pasado vimos como 40, aquí 35 nos juntábamos, 20 y tantos en cada culto. ¿Qué está pasando en la iglesia? La gente se está yendo por Juan o por Pedro. No se están yendo por las personas, se están yendo porque son movidas por espíritus inmundos que ustedes les abren el oído. ¿Por qué nosotros no somos atacados por el oído? Porque no oímos la voz del diablo, oímos la voz de Dios. Si alguien viene a hablar de un hermano, cállale la boca. Porque está hablando de un hijo de Dios. Y no importa cómo se comporta el hijo de Dios, es un hijo de Dios porque recibió a Cristo en su corazón. Ore por él, quiere ayudarlo, ore por él, ore por la persona para que esto cambie, para que esto avance, hermano. Mientras nosotros no nos unamos a fortalecer y a cuidarnos las espaldas uno con otro, no vamos a avanzar. Vamos a estar detenidos ahí. El desánimo es algo que ataca fuertemente a la iglesia y no es nuevo, es de la antigüedad. El número 14, del 1 al 4, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Porque no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: digamos un capitán y volvamos. Designemos un capitán y volvamos. El pueblo estaba negativo. Hoy veo yo un pueblo que se queja de unos a otros, un pueblo que murmura, un pueblo que quisiera decirle al otro: ya no vayas, ahí está Ricardo, ya no vayas, ahí está Luis. ¿Por qué? Porque nos contagiamos, y al contagiar el oído contagiamos a los demás. En vez de ir nosotros diferentes, decirles con una actitud: congrégate, te esperamos, mira, haces falta, ahí está tu silla esperándote. Anímate. Eso que está pasando es pasajero, va a venir. ¿Por qué, hermano? Porque en una de esas viene Cristo y nos va a agarrar fuera de la base. Amén. Amén. ¿Esta agua de la vez pasada o de ahora? No te la puse. El negativismo es un virus. Basta una sola persona para infectar a todo un grupo. Por eso no tenemos que ser positivos, no negativos. En estos versículos podemos observar algunas actitudes equivocadas que lastimosamente muchos de nosotros tomamos cuando enfrentamos los problemas y los retos de la vida. Es más fácil dar la espalda y salir huyendo que enfrentar al enemigo. Agarre al toro por los cuernos y dígale cuántas son 5. En el mundo dicen: más vale una colorada que 1000 descoloridas. Porque es más fácil: yo ya no voy a ir, yo ya no voy a participar, yo no voy a... O sea, ¿por qué? Hay que agarrar el toro por los cuernos y enfrentarlo. El enemigo hay que enfrentarlo, el enemigo hay que hablarle, hay que darle palabra. Porque muchas veces el oído es traicionero. Tenemos que ver a quién le abrimos el oído, si a Dios o al enemigo. Primeramente vamos a ver los que solamente lloran y se quejan. En el verso 1 dice: en toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Son las personas que ante cualquier situación adversa lo único que hacen es llorar y quejarse, y son frágiles y siempre se decepcionan rápidamente y se quebrantan anímicamente. Cuando nosotros con una actitud positiva, una actitud de fe, vamos a vencer. Una actitud negativa nos va a llevar a que nos encierremos, a que no salgamos, a que no nos peguen el aire, porque a veces hasta el aire le molesta a uno. Así somos. Están los que siempre exageran los problemas, le ponen ahí
poquitito más de lo que es. El verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Son personas que siempre, hermano, ven los problemas grandes o más graves de lo que realmente son, y por lo tanto, empequeñecen a Dios, ven los problemas desde la óptica humana y no de la de Dios. Cuando un problema llega a tu vida, primeramente corre a orar. Antes de tomar una decisión, ora a Dios. Si es Dios en el asunto o es el enemigo el que está queriendo sacarte. El que te está haciendo correr. El que te está haciendo que tomes actitudes negativas para enfrentar un problema. Primeramente, por todo, hermano, tenemos que orar. Sea de enfermedad, sea un problema físico. ¿Qué hicimos ayer cuando llegamos allá al terreno? Oramos. Oramos para que Dios esté en el asunto. Yo no sé si a qué favor vaya a estar o si le vaya a dar gana o no, pero lo primero es orar. ¿Sí? Y tener una actitud positiva contra el problema. No, es que van a venir, nos van a tomar, no, tranquilo, vamos a tomar. Primeramente vamos a orar a Dios. Pudimos sentir la presencia de Dios, yo sé que Dios está en el asunto. ¿Qué vaya a pasar? Yo no lo sé. Pero si sé que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así es. Esa es una actitud que nosotros debemos de tener. ¿A poco David se apocó delante del gigante? Aunque Saúl le decía, no, ese es un hombre de guerra de joven. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué le dijo David? Pues yo soy un pastor de ovejas, pero cuando alguien, un lobo, un león o un oso quiere quitarme una oveja, yo lo enfrento, lo agarro y le quiebro las quijadas. Así debemos de actuar nosotros. ¿Sí? Enfrentarlo, agarrar el toro por los cuernos, ¿sí? Sea león o sea oso. Aleluya. Están los que renuncian y vuelven atrás. En el verso 3 y 4 dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían uno al otro. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Son los que antes de la primera dificultad quieren volver atrás, quieren abandonar a los que toman la salida más fácil. Pero no siempre es la correcta. No siempre tiene la razón la otra parte. No siempre. Por eso es bueno hablarlo, es bueno enfrentarlo, ¿sí? Y decirle, bueno, a ver, ¿dónde está? Enséñame aquí tus papeles, tus credenciales que trae para poder saber si es legal o no. Yo puedo decir que soy dueño del mundo, pero si no muestro una carta de propiedad, no puede ser así. Entonces, no hay que claudicar, no hay que tomar la salida más fácil, porque ya sabemos que no siempre es la correcta. Pero también podemos ver que Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente al resto de los demás, ¿sí? Al frente que era negativo de todos los demás, ellos decidieron confiar en Dios y ellos decidieron ver el poder de Dios y lo grande que eran sus enemigos y no lo grande que eran sus enemigos. Esa es una actitud de fe, ¿sí? Porque nomás lo vieron, no se enfrentaron a ellos, nada más lo vieron. Y con solo verlos, ya querían correr. En el mundo dicen los que son más grandotes, más recio caen. Yo no sé si es cierto, pero me ha tocado ver algunos. Entonces, esa actitud nosotros debemos de tener, hermano, de frente a los problemas, de frente a las situaciones. Como cristianos, hermano, debemos de enfrentar los problemas y los retos de la vida con actitud de fe. En Números 14, del 5 al 9 dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros
los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Si Jehová está con nosotros, hermanos, ¿por qué no vamos a amedrentar? ¿Por qué no vamos a poner temerosos si todavía no enfrentamos nada? Vamos empezando prácticamente. La guerra está declarada. Ya en los aires hay batalla y hay lucha, porque estamos orando. Y cada oración que elevamos sube a la presencia del Señor y empieza la lucha para el regreso. En Daniel, podemos ver en Daniel que dice, desde el primer día que oraste, subió tu oración delante del Señor, fue contestada, pero el príncipe de Persia se opuso, ¿verdad? Pero hemos declarado, ¿sí?, que todo principado y todo gobernador de esta tierra es atado, amordazado, y le declaramos inoperante en este lugar. Y así vamos a seguir orando y clamando, ¿sí? Porque no necesitamos una iglesia llena para hacerlo, necesitamos gente dispuesta a orar, gente dispuesta a trabajar, gente dispuesta a que se pongan a la brecha, con uno que se ponga a la brecha a orar todos los días, y a clamar y a interceder. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Después van a entrar por la puerta, no van a caber aquí. Pero ahorita por lo pronto es un trabajo de guerra espiritual, es un trabajo de oración, es un trabajo de intercesión que tenemos que hacer, ¿sí? Hay mucha gente que es emocionalista, que vienen a la primera, se llenan, hubo días que no alcanzaron las sillas, ¿sí? Pero no nos desanima a nosotros. Hubo días que no hubo la gasolina, no nos desanima a nosotros. El que está conmigo provee la gasolina. ¿Sí? No venimos por la ofrenda, no venimos por el diezmo, venimos porque nos interesan las almas, ¿sí? Si este pueblo, si estos espías, Caleb, se hubieran desanimado, le hubiera quedado todo. Pero nosotros no podemos desanimarnos, tenemos que avanzar con una actitud de fe, con una actitud positiva, y empezar a mover, y empezar a orar, y empezar a invitar, y empezar a trabajar. Ahorita en Semana Santa, el sábado de gloria, vamos a hacer una marcha donde vamos a participar. Prepárese, empiece a orar, si Dios le pone a ayunar, ayune. Es un trabajo personal que vamos a hacer, y en parte en grupo también. Ese día va a estar la iglesia de Loreto aquí, vamos a participar juntos. Este sábado vamos a estar en Loreto, allá en una marcha en la Zaragoza, de oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos está dando estrategia para trabajar. Dios nos está dando estrategias y nosotros tenemos que agarrar las flechas y empezarlas a lanzar. Las saetas empiezan a salir, ¿sí? Y no se preocupe, lo único más malo que pueda pasar es que la gente se empiece a convertir, que la gente se empiece a sanar, que la gente empiece a cambiar su actitud. Eso es lo que va a pasar, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? Primeramente, fortaleciéndonos en Dios y en el poder de sus fuerzas. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que acudir todos los días a Él, a clamar, ¿sí? Para que Él tenga ese poder, suelte ese poder, que es el que va a ayudarnos, es el que va a pelear la batalla por nosotros, ¿amén? Una actitud de fe significa no confiar en nuestras capacidades o en nuestras fuerzas, sino confiar en las fuerzas del poder de Dios manifestándose en nosotros cuando nos mantengamos en comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender, hermanos, si no lo hemos todavía discernido, el Espíritu Santo es crucial en nuestra vida. Si el Espíritu Santo va conmigo, las cosas suceden. Si el Espíritu Santo no va conmigo, quizá yo ni vaya. Porque ¿qué voy a hacer yo con mi fuerza? Nada. Tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser movido por el Espíritu Santo para que pueda suceder. Uno que un grito sale corriendo, pero si Él va con nosotros, Él va a pelear la batalla. Amén. En Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Jehová, con el que vamos a pelear las batallas. Nosotros no vamos a ir a pelearnos con la gente físicamente, esto es espiritual, es en los aires. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra jueces de maldad en las regiones celestes, hermano. Amén. Amén. Tenemos que comprender que muchas veces Dios nos libra del problema, no nos libra del problema, pero nos dará las fuerzas para enfrentar
enfrentarlos. Amén. El Salmo 18:39 dice: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, los has puesto bajo el estrado de sus pies. Amén. Entonces no es nosotros, a lo mejor no va a ser así, sino que Él no nos librará del problema, pero nos va a dar la fuerza para que lo hagamos, para que salgamos con la victoria. Y eso tiene que estar con nosotros, saberlo también nosotros. Recordando que nuestras batallas y las victorias que Dios nos ha dado, Primera de Samuel, verso 17, capítulo 17, verso 17 del 33 al 37. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde tu juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, lo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo derribaba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si no se preocupe, hermano, no va a ser usted. Si están provocando al Dios de los ejércitos, si están provocando a nuestro Dios, si se han levantado contra nosotros, si se han levantado contra ti, no pelean contra ti, pelean contra Dios. Dios va a pelear la batalla contra ti. Va a llegar el día que esa persona que va a tu casa a hablar mal se va a dar cuenta que se tenía razón y va a llegar callado, ya no va a volver a hablar. Y un tiempo más se va a convertir, porque va a venir una calamidad a su vida, y esa calamidad es solamente para que reconozca a Dios de poder, para que reconozca a Dios de poder. Lo hemos visto como queda Dios. Porque entre más habla uno de Dios, mientras más habla uno contra Dios, Dios tiene el poder para cambiarlo. Lo experimenté yo. Yo siempre iba en contra de Cristo, sin saber, sin conocerlo. Pero hoy que le conozco, me arrodillo delante de Él y bajo mi cabeza. Señor, gracias, Padre. Aleluya. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, recibió de parte del rey Saúl palabras de menosprecio, palabras negativas y desánimo. Él dijo: no podrás contra ese filisteo, no podrás contra ese hijo del diablo que lo ha estado usando el diablo por tanto tiempo. Pero déjame decirte, el que está con nosotros es más grande y más fuerte, más poderoso. Amén. No va a pelear contra mí, sino que va a pelear contra él. La frase, escuchas una frase muy seguido: si escuchas demasiado a los temerosos, terminarás huyendo de las batallas que ya estaban ganadas. Ya está ganada, y si te vas en este tiempo, te vas antes de ver la victoria. La primera victoria de David fue no dejarse vencer ni desanimarse por las palabras de derrota. Tenía todas las de perder físicamente. Era un hombre muy grande, muy fuerte, que era hombre de guerra, acostumbrado, y nomás les hacía un grito y salían corriendo todos. Pero él no se intimidó, porque él confiaba en Jehová, porque él sabía quién era Dios. ¿Dónde iba a derrotar a un gigante con una piedra y una onda? Pero le clavó en su cabeza la piedra y cayó a tierra. ¿Y cómo lo hizo? Recordando las victorias pasadas. En el verso 34 al 36 dice: respondió Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. No tenga temor, hermano. No tenga temor. De la misma manera nosotros podemos tener una actitud de fe para enfrentar las dificultades de nuestra vida, recordando las batallas que hemos enfrentado y las victorias de nuestro Dios nos ha dado. Un día estábamos en la iglesia de Loreto, en el 2020, 2021, cuando la pandemia, y escuché una voz como me decía que hiciéramos altares en lugares altos en las principales entradas de Loreto. Y vinimos a la cuesta de Leví, la parte más grande, y buscamos una peña, un piedrón grande, y ahí hicimos un acto profético, derramamos aceite, vino, ¿sí? Y oramos y sonamos el chofar ahí, y estuvimos orando por un tiempo. Subimos a la sierra de la cuesta ahí de San Javier de las Parras, un lugar alto también igual. Subimos a la parte de la entrada norte de la carretera, y eran 4 puntos, me faltó el mar. Pero hubo 40 días que no hubo un caso en Loreto. Porque Dios respalda, ¿sí? En este tiempo que estamos haciendo los altares en diferentes partes, Dios ha respaldado. Dios está con nosotros. ¿Quién no ha subido al altar de Leví y ha sentido su presencia? ¿Quién no le ha hablado al Señor? ¿Por qué? Porque son actos proféticos que siguen todavía estando vigentes. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que recordar que Él nunca nos ha abandonado, que siempre nos ha dado su ayuda, que aunque todo parecía en nuestra contra, Él nos ha dado la victoria. Eso nos da confianza y seguridad para vencer el temor de nuestra vida. Hebreos 13:6. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Amén. Y en todas las batallas, hermano, y en todos los problemas de la vida, Dios siempre ha sido nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro defensor. Y por eso tenemos una actitud de fe hoy en nuestra vida, porque hemos visto el poder de Dios fluyendo y no nos vamos a intimidar por un ataque del enemigo. Ha atacado el cuerpo, ha atacado la cabeza, ha atacado diferentes partes, ¿sí? Pero no lo ha logrado derribar. Estamos con vida y vamos a seguir clamando y vamos a seguir luchando para que este enemigo sea derrotado. ¿Quién es este enemigo, hermano? Satanás. Es el enemigo de los cristianos. Es el enemigo de Jesús. Amén. Amén. Y hay gente que son usados, permiten ser usados por el diablo. Peleando la buena batalla de la fe, en 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que guardar la fe todo el tiempo que estemos en la carrera hasta llegar al final. Tenemos que correrla con fe. No un día tengo fe, otro día no. Tenemos que estar todos los días corriendo esa carrera de la vida con fe. Amén. Una actitud de fe es reconocer que las batallas, los problemas, los retos de la vida no solamente se enfrentan a nivel humano, sino que debemos pelear la batalla espiritual. Una batalla espiritual. Tenemos que comprender que muchos de los problemas y dificultades de nuestra vida vienen por la oposición del enemigo en contra de nuestra vida para robarnos la paz, el gozo, debilitar nuestra fe. Quizá antes no teníamos ningún problema, no había nada, pero ayer ya hubo una situación y ya te movió todo, ya te trastornó el día, ¿verdad? Dejemos que Dios se encargue del asunto. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra carne, sino contra el enemigo que tiene mandando sus machichimpes aquí para que trabajen. Y como les digo, hay quienes escuchan al diablo antes que a Dios y le sirven al diablo.
Esta batalla espiritual se pelea con las armas espirituales que Dios ha dejado y que son respaldadas por su poder. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Poderosas para destrucción de fortalezas. Estas armas, hermanos, ¿qué son? Son poderosas en Dios. Son la oración, es un arma poderosa. ¿Sí? La adoración, la alabanza, el ayuno, son poderosas. ¿Cuánto tiempo pasas orando a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas adorando a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas alabando a Dios? A veces no completamos ni los 3 días a la semana. Venimos 2 días, o venimos un día, o a veces no venimos ni uno. Ahora yo pregunto, ¿en tu casa tienes esos tiempos? Yo creo que si no puedes venir aquí donde hay un sacrificio, en la casa se le olvida a uno. Porque el trabajo de la casa te ahoga, te vas en el afán del día y se acabó. Debe de uno destinar un tiempo para la oración, para la lectura de la Biblia, para la adoración, para la alabanza, y si es posible, cuando menos una vez por semana estar ayunando. Ahorita nosotros empezamos a orar a las 3 de la mañana, los que entran en el grupo ahí. Hay días que no lo podemos hacer porque la lucha es fuerte, pero procuramos 1, 2 o más veces a la semana hacerlo. A las 3 de la mañana es algo complicado, ¿no? Pero también dice que el que temprano se levanta, el que temprano busca a Dios, temprano le encuentra. ¿Sí? Ahora, ese es un horario que a nosotros pusimos, ¿verdad? Pero usted puede orar a las 5, a las 3, a las 6, a las 8, a las 10, a la hora que quiera, pero no deje un día de hacerlo, ¿sí? Porque usted tiene que estar en esa oración todos los días, en ese estar con Dios, en esa comunión con Dios. No voy a hacer que hoy no voy a orar, mañana sí. Como un día y el otro día no como. Anda débil, ¿no? Si nomás con que ayuna de 6 a 12 al día, ¿cómo anda? No freca el ayuno y anda bien, pero frécalo y a la hora ya le duele la cabeza, a la hora ya anda queriendo claudicar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar orando todos los días, alabando a Dios, escuchando la alabanza, cantándole con salmos y himnos al Señor, porque es la preparación para que nuestro cuerpo esté para enfrentar una batalla. Un soldado se prepara,